Jesús y las raíces judías de María por Bram Pitre. Introducción. Este libro se dirige a los que alguna vez se han preguntado ¿qué dice realmente la Biblia sobre María, la Madre de Jesús, y en concreto a los que se han sentido intrigados por las creencias de los católicos sobre María? ¿Se han resistido a ellas o los han rechazado por juzgarlas ajenas a la Biblia, cuando no idólatras? Yo estuve una vez entre ellos. Esto fue lo que pasó. El problema de María. Cuando era pequeño, no tenía inconveniente en creer lo que enseñaba la iglesia acerca de María. Había nacido en una familia católica, me bautizaron siendo niño y me crié en Luisiana del Sur, predominantemente católica. Todos los domingos iba a misa, a un templo en el que se mostraban varias tallas de la Virgen, y en ocasiones especiales yo mismo les ponía una vela para pedirle que intercediese por mí. Uno de los recuerdos más tempranos es el de aquella vez en la que mi madre nos llevó a mis hermanos y a mí a rezar el rosario con mi abuela y mi bisabuela. Mientras las mujeres rezaban, los chicos nos sentábamos en el suelo a jugar y a escuchar, y si la memoria no me falla, a aburrirnos un poco. Sin embargo, para cuando cumplí los 7 u 8 años, mi hermano mayor y yo ya habíamos hecho propia esa costumbre. Lo creas o no, los chicos nos arrodillábamos junto a nuestras camas por la noche durante 30 o 40 minutos para leer esos versículos de la Biblia y repetir las oraciones de un librito titulado El Rosario de las Escrituras. En los años posteriores fui aprendiendo la doctrina básica de la Iglesia sobre María, que era virgen cuando concibió a Jesús, concepción virginal, y que lo siguió siendo toda su vida, virginidad perpetua. Más adelante me explicaron que fue creada sin pecado original, inmaculada concepción, que permaneció así siempre y que al final de sus días fue llevada en cuerpo y alma al cielo para estar con Jesús resucitado, la asunción corporal. En todo ese tiempo jamás se me pasó por la cabeza cuestionarme nada de lo que la Iglesia enseñaba, creía o practicaba acerca de la Madre de Jesús. Para mí, María era una persona real, una parte cotidiana de mi vida. Cuando leía la proclamación de María, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, sabía que eso me incluía a mí. María era la Madre bienaventurada, la Madre de Jesús y la mía. Cuando conocí a mi futura esposa, Elizabeth, las cosas empezaron a cambiar. Aunque procedía de una familia acadiana o cajuna, más extensa aún que la mía, eran 8 hermanos y nosotros solo 6. No era católica, su familia era baptista. De hecho, su difunto abuelo había sido un famoso misionero de la denominación baptista sureña, quien fundó numerosas iglesias alrededor de los pantanos de Luisiana del Sur. Su abuela también había sido una matriarca de las iglesias locales, muy querida y conocida, y una cristiana admirable. Dada la población fundamentalmente católica de la zona, muchos de los miembros de la iglesia de su abuelo eran excatólicos que habían acabado por convertirse en cristianos creyentes en la Biblia. En la práctica,
Eso significaba que aceptaban la doctrina de solo la Biblia, sola escritura, y rechazaban gran parte del credo y las prácticas católicas por considerarlas contrarias a las escrituras. En particular, les habían enseñado a negar el dogma católico sobre la virginidad perpetua y la vida sin pecado de María por no ser bíblica, y a considerar además que ciertas costumbres como el rezo del rosario y la veneración de Santa María, muy extendidas en la religiosidad popular de los católicos acadianos, eran idólatras. Como cabría esperar, una vez que Elizabeth y yo empezamos a salir a la madura edad de los 15 años, tanto ella como su familia comenzaron a interrogarme acerca de mis convicciones con las habituales pugnas entre católicos y protestantes. ¿Por qué tenéis estatuas en vuestras iglesias si la Biblia dice que no tallemos imágenes? ¿Por qué bautizáis a los niños cuando no tienen edad para aceptar personalmente a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Por qué los curas católicos no pueden casarse? Y además, teniendo en cuenta que Elizabeth es a un tiempo muy guapa y muy inteligente, y que yo quería con todas mis fuerzas ser su novio, hice lo que pude por aprender más sobre mi fe, para responder con sinceridad a sus preguntas. En general, parece que funcionó, porque su padre y su madre me permitieron seguir viéndola. Y aunque ella y yo no cejamos en nuestro desacuerdo sobre ciertas prácticas y creencias fundamentales, nos respetábamos el uno al otro y nuestros credos respectivos. En el segundo año de la universidad decidimos casarnos. Sin embargo, todo eso cambió dramáticamente en el plazo de una sola tarde. No mucho antes de la boda, Elizabeth y yo habíamos fijado una cita con el nuevo pastor de su iglesia para hablarle de la posibilidad de celebrar la ceremonia allí, en el templo al que acudía su familia. Dimos por sentado que no habría inconveniente, porque la había levantado el abuelo de Elizabeth. Pero cuando nos sentamos en su despacho, lo que se suponía que iba a ser un encuentro breve se convirtió en un largo y acalorado interrogatorio de 2 horas, en el que el pastor cuestionó mi fe católica. Me bombardeó a preguntas, una tras otra, sobre el purgatorio, los santos, el Papa, la Eucaristía y por supuesto la Virgen María. Escribí sobre este encuentro en mi anterior libro, Jesús y las raíces judías de la Eucaristía, en el que cuento cómo esa noche volví a casa especialmente molesto por los ataques del pastor contra la creencia católica en que el pan y el vino de la Eucaristía se convierten de verdad en el cuerpo y la sangre de Jesús. También explicaba cómo mientras buscaba respuestas, abrí mi Biblia por el pasaje en el que Jesús afirma que su carne y su sangre son verdadera comida y verdadera bebida. En parte, por haberme topado de inmediato con este pasaje bíblico fundamental, nunca he perdido la fe en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. El impacto que me causó el ataque del pastor contra mis creencias sobre María fue algo distinto. Por lo que ella respecta, no tuve un momento de eureka similar. En casa no descubrí ningún pasaje de la Biblia que explicase con claridad su concepción inmaculada, que no había cometido pecado ni que su cuerpo fue llevado al cielo. Por el contrario,
hasta donde pude averiguar lo que decía el Nuevo Testamento acerca de María, era sorprendentemente escaso y además en ciertos casos suscitaba algunos recelos. En resumen, en cuanto al respaldo bíblico de mis creencias acerca de María. El pastor no había planteado dudas para las que no tenía respuestas. Una de ellas en particular se me ha quedado grabada en la memoria: la acusación de que la veneración de los católicos por María, además de no ser bíblica, es idólatra. ¿Reina del cielo? ¿Por qué los católicos adoráis a María?, me interrogó el pastor. ¿Es que no sabéis que solo se puede adorar a Dios? Como siempre prestaba atención durante la catequesis, fui capaz de responderle: como católicos no adoramos a María, sino que la honramos como Madre de Jesús y Reina del cielo. ¿Reina del cielo?, replicó. Qué interesante. ¿Sabes qué dice la Biblia sobre la Reina del cielo? No, confesé. ¿Qué es lo que dice? Con suficiencia abrió su Biblia y tras recorrer unos pasajes dijo: pues en realidad sí que menciona a la Reina del cielo. En Jeremías, la Biblia dice que era una diosa pagana. El Señor dijo a Jeremías: ¿es que no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y por las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres prenden fuego, las mujeres amasan para hacer tortas a la Reina de los cielos y se liba en honor de otros dioses para exasperarme. Jeremías 7, 17 al 18. Ahí lo tienes, justo ahí anunció la adoración de la Reina del cielo, precisamente lo que hacéis los católicos con María. Está condenada como idólatra. Me quedé sentado, abrumado y en silencio. Aunque me había batido bien con el resto de creencias, no tenía ni idea de qué responder ante esto. Sin ser más lejos, en catequesis jamás habían mencionado a la Reina del cielo del libro de Jeremías, ni mucho menos me habían explicado cómo podíamos aludir a María como Reina del cielo cuando la Biblia utiliza esa misma expresión para nombrar una diosa pagana. Pensé en mi oración favorita, la salve. Dios te salve, Reina y Madre, que había repetido innumerables veces al terminar el rosario, y no podía dejar de repetirme esta idea. Así que eso es lo que llevo haciendo toda mi vida: cometer idolatría y además sin saberlo. Consciente de que acababa de anotarse un tanto importante, el pastor pasó al siguiente tema. Por fortuna, esta reunión no duró más que un par de horas, pero el efecto que me causaron las preguntas del pastor sobre María fue mucho más prolongado, como si se hubiera agrietado el parabrisas de mis creencias infantiles, al principio con una pequeña rotura que se iba haciendo cada vez más grande, hasta impedirme ver. Cuando busqué las raíces bíblicas de otras doctrinas de la Iglesia, las pruebas que encontré me parecieron convincentes, pero en el caso de María no era así. Estaba confundido, y cuanto más leía los escasos pasajes del Nuevo Testamento que mencionan a María, más me costaba descubrir algo que tuviese que ver con lo que enseñaba la doctrina católica. No podía dejar de preguntarme: ¿y eso dónde aparece en la Biblia? Si has estudiado el Nuevo Testamento, sabrás de qué estoy hablando. ¿Menciona alguna vez
la Inmaculada Concepción de María? En apariencia, nunca. Es cierto que el arcángel Gabriel la llama llena de gracia, al menos en algunas traducciones, pero eso no es exactamente lo mismo que concebida sin pecado. ¿Y qué pasa con su pureza? ¿No contradice lo dicho por el apóstol Pablo? Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Y su ascensión corporal a los cielos? Tampoco era capaz de encontrarla en el Nuevo Testamento. Claro que el Apocalipsis describe a una mujer misteriosa que está en los cielos, vestida como el sol. Pero descubrí que muchos intérpretes rechazan la idea de que esa mujer sea María. Hablaré más sobre esto. En todo caso, ni el Apocalipsis ni ningún otro libro del Antiguo Testamento describen su asunción en cuanto a su virginidad perpetua. Parece contradecir de lleno al Nuevo Testamento, que menciona específicamente a los hermanos y hermanas de Jesús. Finalmente, y para terminar de arreglarlo, cuando a María aparece en los evangelios, en lugar de venerarla como me habían enseñado a mí, el mismo Jesús parecía menospreciarla, o al menos se dirigía a ella de un modo que con los criterios actuales se consideraría algo grosero. Pensemos en las bodas de Caná, cuando Jesús le dice a su madre: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Cómo nos los tenemos que tomar? Me estoy imaginando lo que diría mi madre solo porque me dirigiese a ella como mujer. Porque ese desdén aparente de Jesús hacia María casi parece un ataque preventivo contra la devoción posterior. ¿Cómo podemos decir los católicos que se debería honrar a María si el mismo Jesús no lo hizo en apariencia? El impacto que suscitó todo esto en mi visión sobre María fue muy negativo y duradero, aunque no dejé de aceptar muchas de las doctrinas católicas. La confianza que tenía en las que se referían a María se fue debilitando gradualmente, cada vez más. No mucho después de nuestra boda, dejé de rozar el rosario y al final acabé por plantearme varias dudas importantes sobre diversas enseñanzas de la Iglesia con respecto a María, su inmaculada concepción, su anuncio al cielo y su virginidad perpetua. Al fin y al cabo, José y María estaban casados, ¿no? ¿Y por qué no iban a hacer un matrimonio al uso con más niños? En el esquema general, ¿qué aportaba la virginidad perpetua de María? Pasaron los años y para cuando fui a la Universidad de Notre Dame en 1999, donde seguiría estudiando para doctorarme, ya albergaba objeciones fundamentales hacia parte de la doctrina oficial de la Iglesia sobre la Virgen. Además, había dejado de practicar esas devociones católicas a María que habían formado parte de la fe de mi niñez. Pero entonces ocurrió algo dramático que modificaría para siempre mi visión de la Virgen y que excavó los cimientos para la escritura de este libro. Empecé a descubrir las raíces judías de las creencias católicas acerca de María. Casi todos los programas de doctorado en estudios bíblicos tienden a especializarse o bien en el Nuevo Testamento o bien en el Antiguo. En Notre Dame, sin embargo, el programa doctoral se titula Cristianismo y Judaísmo en la Antigüedad, lo que significa que todos los doctorandos en esos estudios bíblicos deben asistir a seminarios sobre ambos textos, en griego y en hebreo.
y sobre el cristianismo primitivo y el judaísmo clásico. No podrá sobreestimar cómo me ayudó ese enfoque amplio de Notre Dame a la hora de comprender las raíces judías de la doctrina mariana católica. Mientras estudiaba, descubrí 3 cosas que cambiaron por completo mi forma de entender a María. En primer lugar, me di cuenta de que esas creencias tenían unas raíces muy profundas en el cristianismo temprano, como se verá más adelante. La noción de la virginidad perpetua de María, su ausencia de pecado, su identidad como Madre de Dios, su poder intercesor y su asunción corporal a los cielos no son ideas nuevas, sino antiguas, muy antiguas. Es más, estas creencias estaban enormemente extendidas y las defendían cristianos que vivían en Tierra Santa, en Siria, en Egipto, en Grecia, en Asia Menor, en Roma y en todas partes. En resumen, fueron indispensables para la fe cristiana primitiva. En segundo lugar, fui comprendiendo poco a poco que esas antiguas doctrinas sobre María nacían directamente de lo que creían a su vez sobre Jesús, en palabras del nuevo catecismo de la Iglesia. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que se cree acerca de Cristo, pero lo que se enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Es imposible exagerar el significado de este principio para comprender lo que enseña la Biblia sobre la Virgen. Resulta imprescindible comenzar por lo que dice sobre Jesús, de modo que en cada capítulo, antes de fijarnos en María, comenzaremos por él. Tercero, último y lo más importante, descubrí que los cristianos primitivos habían extraído estas creencias del Antiguo Testamento y no solo del Nuevo. En realidad, la clave para extender lo que enseña la Biblia sobre María puede encontrarse en las llamadas tipologías, el estudio de las prefiguraciones o tipos del Antiguo Testamento y su plenitud en el Nuevo. En palabras de Joseph Ratzinger, el futuro Papa Benedicto XVI, la imagen de María en el Nuevo Testamento está tejida completamente con hilos del Antiguo. Con un espíritu similar, el teólogo protestante Timothy George escribe: los evangelios tienen mucho que aprender de la lectura sobre María, con el trasfondo de los presagios del Antiguo Testamento. Su imagen en el Nuevo Testamento es inseparable de esos antecedentes y sin ellos obtendremos una visión reduccionista de María, pero también de Cristo. La idea de que debía considerarse las prefiguraciones de María en el Antiguo Testamento me deslumbró. Estaba acostumbrado a estudiar así a Jesús, por ejemplo, como el nuevo Adán, el nuevo Moisés o el nuevo rey davídico, pero nunca había oído que se pudiese estudiar la tipología bíblica de la Virgen. Ignoraba, entre otras cosas, que el Nuevo Testamento sí describe a María como una reina, pero no como la pagana reina del cielo, sino como la reina madre en el reino del Mesías. Por encima de la reina madre solo estaba el rey. Se la honraba con un trono real y ejercía de intercesora suprema ante el monarca. Al final, me vino la certeza de que si había llegado a considerar que la doctrina católica sobre María no era bíblica, había sido porque no había prestado suficiente atención al Antiguo Testamento. Y no solo yo. Cuanto más leía,
más consciente era de que casi todos los libros sobre María que rechazaban su pureza, su virginidad perpetua, su asunción a los cielos y otras creencias, por no ser bíblicas, ignoraban sistemáticamente el Antiguo Testamento. Es un problema serio. No se puede entender sin más a María, sin verla en su contexto, el del judaísmo del siglo I. Hoy en día los investigadores están de acuerdo en que a Jesús solo se le puede entender dentro de las creencias judías de su época, pero en lo que atañe a María, aparece que no se aplica esa norma. Una y otra vez, hay libros que critican la doctrina mariana católica mientras ignoran todo el Antiguo Testamento, por no hablar de las tradiciones judías ajenas a la Biblia. Sin embargo, si se quiere descubrir lo que enseña de verdad la Biblia, no cabe limitarse al Nuevo Testamento. No es suficiente y hay que retroceder hasta el Antiguo para tratar de ver tanto a Jesús como a María con los ojos de los judíos de la antigüedad. Eso es lo que haremos en este libro. Vamos a volver atrás para explorar las raíces judías de las creencias católicas sobre María, y para conseguirlo primero prestaremos una atención detallada tanto a las escrituras judías como a sus tradiciones. El Antiguo Testamento será por encima de todo la fuente primordial para comprender lo que dice el Nuevo, pero también citaré escritos ajenos a la Biblia, que recogen tradiciones judías de los tiempos de María y de Jesús. Por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, las obras de Josefo y de Filón de Alejandría, los pseudoepígrafos judíos, los antiguos Targum arameos y la literatura primitiva de los rabinos. La lista íntegra de las fuentes judías, además de la Biblia, puede consultarse en el apéndice. En realidad, uno de los aspectos más singulares de este libro es que en él se estudian tradiciones clásicas judías sobre la madre del Mesías, que no aparecen en la mayoría de las obras sobre Jesús o sobre la Virgen. Sin duda, cuando se habla de la madre de Jesús, es mucho lo que hay en juego para los cristianos. La Virgen es una línea divisoria y lo que implica es importante. Si los protestantes están en lo cierto, entonces tanto católicos como ortodoxos, más de la mitad de los creyentes cristianos, cometen idolatría de forma habitual. Si los católicos y ortodoxos tienen razón sobre María, entonces los protestantes, algo menos de la mitad de los cristianos del mundo, están equivocados acerca de lo que la Biblia al completo revela sobre la Madre de Cristo. Como espero demostrar, lejos de ser contrarias a la Biblia, las doctrinas católicas sobre la Virgen están firmemente ancladas en la Escritura, siempre y cuando se interprete el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. Si solo nos fijásemos en lo nuevo, nunca lo descubriríamos. Pero si comenzamos a mirar a María con los ojos del judaísmo clásico, entonces todo se volverá claridad. Del mismo modo, la práctica católica de venerar a María y de acudir a su intercesión se inscribe hondamente en lo que la Biblia revela acerca del quién de María y del papel que tiene en el reino de Dios. Dicho de otra forma, en contra de lo que creen algunos, la Iglesia Católica
no tomó sus enseñanzas del paganismo, las extrajo del judaísmo. Así pues, sea un cristiano que se ha preguntado muchas veces qué dice en realidad la Biblia sobre María, un judío o musulmán que tiene curiosidad por saber acerca de la Madre de Jesús, o un agnóstico o ateo interesado en los orígenes judíos del cristianismo, sea cual sea tu educación religiosa o tu cosmovisión, te invito a que me acompañes en este viaje y a que intentes ver a la Madre de Jesús como lo haría un judío de la antigüedad. Te prometo que, seas quien seas, aprenderás algo nuevo sobre la mujer más influyente de la historia. Tal vez descubras incluso que ella es mucho más que la Madre de Jesús, o por qué los primeros cristianos la llamaban Madre de todos los vivientes. Y, sobre todo, confío en que descubras que cuanto más profundamente entiendes a María, mejor comprendes al mismo Jesucristo. Pero, para llegar a eso, debemos retroceder hasta el comienzo de la Biblia judía y a la primera mujer del Antiguo Testamento. Tenemos que empezar por Eva.